Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, pacata, ya tú, Kitty. Hola familia y bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Soto y vamos directo al grano porque la acción está que arde todavía aquí en el verano. Y tenemos que hablar de cómo el campeón universal con el reinado más largo en la historia de WWE, Roman Reigns, logró domar a la bestia en SummerSlam y claro está, logró retener el campeonato indiscutible universal de WWE, pero como todos sabemos en WWE, porque la historia se repite, es que una vez estás en la cima de WWE, no hay descanso, así que Roman Reigns, el jefe tribal, tiene que enfocarse en su próximo retador y esto será en Clash at the Castle, que se enfrentará a Drew McIntyre, que por primera vez en más de 30 años un evento premium en vivo de WWE llega al Reino Unido. Ay, cita entre Roman Reigns y Drew McIntyre en Cardiff. Pero antes de llegar a Cardiff, hay acción de la buena también, porque Roman Reigns tenía palabras directamente para quien será su retador allí en Cardiff, Drew McIntyre. Bueno, pero parece que el oponente dijo, aquí basta de palabras. Oye, pero yo espero que venga a reconocerlo, ¿no? Roman, nuestro patán tribal, vamos a dejarlo así. Quería llegar aquí para decir que esta gente ha escuchado demasiado. Yo lo único que quiero es ponerte las manos encima. No puedo esperar hasta Clash at the Castle. Porque si quieres que Drew McIntyre destroce al linaje ahora, entonces déjenme escucharlos gritar si quieren que eso pase ahora. Va a poner en peligro su combate. Va a poner en peligro su combate, que son 3 en el ring. No. 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 No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, este camino parecía como que ya estaba como... ¿Qué? ¡Wow! Está siendo atacado. McIntyre, ¿quién es? ¿Es o no es? Atacado está siendo McIntyre en este momento. ¿Puede ser? ¿Puede ser Karrion Kross? ¡Es Karrion Kross! ¡Es Karrion Kross! Karrion Kross está de regreso y está atacando a McIntyre. Ha regresado el perricón. Pero mira Dios mío, esto. es que escuché la música y dije, no puede ser. Eso me recuerda a Pues Scarlett. claro, nos miramos con las quijadas en el piso, pero... Y mira Roman Reigns y los usos simplemente observando a Karrion Kross destrozar a Drew McIntyre, el ex campeón de NXT. Y está Regresando, ella. mira. Y está ella con... Sí, ¿te acuerdas? Pero Marcando el tiempo, marcando el tiempo, marcando el tiempo. Ay, ¿cómo el reloj de arena. olvidarlo? Tic-tac, el reloj de arena, tic-tac. ¿Qué significa esto, Dios mío? Me van a volver loco. ¿Qué significa esto? Que Karrion Kross atacó a McIntyre. Y está diciendo claramente que quiere enfrentarse a nuestro campeón máximo. Que resta poco tiempo. Karrion Kross está aquí. ¿Cómo cambian las cosas en un segundo? El reloj de arena ha comenzado la cuenta regresiva para Roman Reigns. Lo ha decretado Karrion Kross de regreso atacando a McIntyre frente a nuestros ojos para sellar esta edición de Friday Night SmackDown camino a Clash a este caso. Mayuya, compadécete de nosotros. ¿Qué?
Karrion Kross ha regresado y acompañado de Scarlett y lanzando un mensaje directo para el jefe tribal Roman Reigns y para el guerrero escocés Drew McIntyre. Pero ¿qué significará esto realmente? Y sobre todo cuando estamos tan cerca de Clash at the Castle. Repito, por primera vez en 30 años, un evento premium en vivo de WWE emana desde el Reino Unido, desde Cardiff. Pero ¿qué significará este gran regreso tan cerca de Clash at the Castle? Y hablando de Clash at the Castle, realmente será un eventazo. Y también para llegar ahí teníamos a las féminas de SmackDown enfrentándose en un combate tipo ruleta rusa, buscando cuál de ellas se convertiría en retadora número 1 para enfrentarse a Liv Morgan, la campeona de SmackDown, en Clash at the Castle. Sonya Deville le dio comienzo al combate tipo ruleta rusa, enfrentándose y terminando con Aliyah. Pero Deville luego se quedaba con las ganas porque era eliminada por la poderosa, por la altísima Raquel Rodríguez. Raquel continuó demostrando su dominio, encargándose de Shotzi, de Xia Li e incluso de la GOAT, la mejor de todos los tiempos, Natalya. Ahora, la sádica Shayna Baszler llegó como último reto para Raquel Rodríguez en este combate de ruleta rusa. Y Raquel Rodríguez, la verdad es que lo dio todo, pero Baszler capitalizó porque estaba exhausta. Raquel Rodríguez la puso en el candado Kirikuda y Raquel Rodríguez luchó contra el dolor, pero terminó sucumbiendo ante una gran combinación de su oponente y eso envía a Shayna Baszler directamente a Clash at the Castle. Y Liv Morgan es mejor que se cuide porque tiene un ala desconchuflada. Y la maga de las rendiciones, Shayna Baszler, sin duda va a tener ese brazo como objetivo en lo que será esa batalla en Cardiff. ¿Podrá la niña milagrosa sobrevivir a su próxima defensa titular en Clash at the Castle? Nos enteraremos el 3 de septiembre. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Pro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Familia, en SummerSlam, todos en el universo WWE nos quedamos con la quijada en el piso, así. Al ver el regreso de Bayley, el feroz regreso de Bayley, y acompañada por Dakota Kai e Io Sky. Y este trío viene no solo de manera feroz, sino que vienen demostrando que lo que quieren es tomar control de la división femenina de WWE. Así está la cosa. Y esta semana en Raw llegaban al ring precisamente a alardear de cómo van a hacer eso y cómo han demostrado qué es lo que están haciendo, que están dominando en la división femenina. Pero habían ciertas caras familiares que llegaban al panorama a decir, no, ningún, no se vistan, que no van. Y ni siquiera pienses que he terminado contigo todavía. Sabes, Io, es cierto, yo tengo hambre de regresar a este ring y terminar lo que comencé contigo. Pero ¿saben qué? Si ustedes van a jugar con los numeritos, nosotras tres, absolutamente no tenemos problemas lidiando con ustedes tres ahora mismo en este lugar. Bájenla ahí. Ya, con calma, relájense. Yo sabía que iban aquí a salir, a hablar de lo que pasó la semana pasada. Sí, miren, vamos a hacer un 3 contra 3, unos relevos australianos donde cuenta, y no aquí en Cleveland. Por favor. ¡Hay fuego! ¡Aquí! ¡No! ¡Hay fuego! ¿Qué dicen? Ustedes tres contra nosotras tres. En Clash at the Castle. ¡Oye! ¡Me entró por la uña! Bayley sabe lo que pide, ¿eh? ¿Viste? Por lo grande, ¿qué te pasa? No en este pueblucho. Como dijo ella, ciudad hecha. Así, tirando por debajo a Cleveland. Reto aceptado! Mordieron el anzuelo. Mordieron el anzuelo que quería Bayley. Bueno, yo no sé si mordieron el anzuelo o si se van de pesca en Clash at the Castle, pero bueno. Pero mientras tú trates de mantener control,
esta noche, yo siento como que lo voy a perder. No, señoritas, esto está comenzando. La gente nos está mirando en casa. ¿Qué van a pensar de ustedes, señoritas? Compórtense como niñas buenas que son. Niñas buenas que son. ¿Tuviste cómo salió volando Bayley del guatapanazo que le dio Bianca Belair? ¿Y te parece que es justo que una campeona se porte de esa manera? Ay, por favor. Por eso no Bayley es la modelo a seguir y no la campeona de esta marca. Señoritas, contrólense. Señoritas, más tarde hay un torneo que comienza y ustedes necesitan estar bien, en condiciones. Bueno, lo de las condiciones, mío. meterse al ring a retar a Bianca Belair, Alexa Bliss, Sí. a Asuka. Mi Ese pana- fue el error número 1. Mi pana, esto no llega a Clash of the Castle. Lo siento, pero no puede ser. Estas mujeres están demasiado encendidas y esta mecha ya no se apaga. Es que no hay manera de separarlas. Te lo Y el digo. universo sigue gritando EST, ¿eh? El universo está con la superlativa Bianca Belair. Señoritas, esta mecha ya no se apaga, familia. Esto va de mal en peor. Estas mujeres se detestan. No, esta mecha termina en dinamita y está No, por no, reventarse no, ahora por el aire, mismo. Super plancha de Alexa Bliss se la llevó a todas. A todas. Hasta sacrificó a sus propias amigas. ¡Ey! Pero va a sacrificar un poco más. Esto no se acaba aquí. Sí, por Cónchale a la favor, Pierce. sepárenlas. Bueno, y tal parece que tenemos una pista previa de cómo va a lucir este colosal choque en solo 3 semanas. Bayley, Io Sky y Dakota Kai se enfrentarán a la campeona de Raw, Bianca Belair, Alexa Bliss y Asuka en un gigantesco combate de relevos australianos, y todo sucederá en Clash at the Castle, directamente a ti el 3 de septiembre en Peacock, en los Estados Unidos, y en el resto del mundo a través de WWE Network. Luego de agotadores combates hace 2 semanas en Raw, Ciampa logró imponerse, y sobre todo luego de vencer a AJ Styles en un agotador combate. Y claro está, hay que decirlo, hay que anotarle la asistencia al Miz, pero el detalle está en que Ciampa se impuso y con esto obtuvo una oportunidad por el título de Estados Unidos del todopoderoso Bobby Lashley. Así que tenía que darse a la tarea Ciampa, la difícil tarea de enfrentarse al todopoderoso. ¿Podría Ciampa capitalizar en esta oportunidad? Vamos a ver. Y el Miz está ya rabiando porque ve que su muchacho no logra el cometido. Y Mira. Final de cuento de hadas, quizás. Falla el lazo y lanza portentosa. Se Es acabó. todo. 1, 2 y... Bueno, amigos, el que tiene padrino, que se bautice. Y en este caso, Y la la cara- bendición ha llegado. la cara de Bobby Lashley. Oye, no tiene por qué ganar de esta manera. Y yo creo que el Miz va a pagarla también. ¡Oh! ¡Fenomenal de Jay La Styles! está pagando, pero no necesariamente por parte de Bobby Lashley. Pero un momento, se parcializa por Logan Paul en SummerSlam y ahora viene a parcializarse por Bobby Lashley. Mira, no te hagas el que no sabe nada. Tú sabes muy bien lo que el Miz le hizo a AJ Styles y precisamente en el combate. ¿Qué hizo que Ciampa tiene aquí? 1, 2 y 3. Señor árbitro, ¿qué pasó? Le robó una cuenta. Yo No, conté tú 1. empezaste a contar demasiado temprano. No, ya la espalda estaba plana. Pero ahora sí que esto se complicó. Que no pierda tiempo, Ah, lo Mira, encontró. mira, Lo encontró. ¡Oh, de frente! ¿Cómo lo enviste el campeón? No se ha dado cuenta de la situación en el esquinero. Está cantando victoria, Sí, pero es el candado del dolor. ¿será que Ciampa logra neutralizarlo? regresa, Y este hombre todavía vuelve a aparecer aquí. Lo alcanzó, Dios mío, lo alcanzó. Es que el Miz está con un plan, no se te olvide. Yo sigo hablando de las ideas. Y ahora, Por algo Lashley, entró. Cuidado. Por algo Cuidado. La Nelson completa. ¡No! ¡Al esquinero! Te lo dije que el Miz se sacrificó. Y 2 Repite la dosis. Lo tiene listo donde no quería. ¡No! Patada con la rodilla perfecta en el rostro del campeón para la victoria. 1 y 2. El cuerpo entero encima. No. Increíble. Dios mío, Increíble. 2 impactos en el esquinero. Eso es metal sólido. Ciampa no solo impune. es fuerte, sino recursivo. Y mira eso, y en partes diferentes de la cabeza. Esto es peligrosísimo. Y qué bueno que acotan lo de la fuerza, porque manipular de esa manera el cuerpo de Bobby Lashley tiene que ser un trabajo casi imposible. ¡Ay! No lo encontró. ¡Oh, el campeón! Sin embargo,
Tampoco funciona, la Nelson completa. Y ahora busca un candado cruzado. Un candado cruzado y puede ser por rendición para la victoria de Ciampa. Y tendríamos nuevo campeón de los Estados Unidos. Dios mío, Harley Race lo está viendo desde el cielo. Lo está bendiciendo el jefe, el boss. Es que tiene que hacerlo desmayarse, es la única manera. Lashley no se va a dar por vencido. Demasiado. ¿Cómo aprietas ese cuello? ¿Cómo aprietas ese cuello? Mira la fuerza. La fuerza, por favor. Ya está. Como bebé querido, ¿dónde lo lleva? ¿Qué? No, dice que no Ciampa. Una gran oportunidad para él. ¡Fuera para la calle! Es el momento que quería. Sembró distancia, es lo importante. ¡Oh! Will Spell. Eso lo va a hacer. Dios mío, tenemos nuevo campeón. Con la pierna alto. 1 y 2 y... No lo puede creer, pero no lo puedes creer tú, no lo puedo creer yo ni nadie aquí. El universo está de pie y esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que no caiga Bobby Lashley? Sacó parte arsenal completo. Lo que le faltaba, lo que le quedaba ya en el fondo de la bolsa de trucos. 2 impactos al anillo de acero del esquinero. Han llovido los guatapanazos de Ciampa. ¡Oh! Todavía Bobby Lashley puede hacer esto. Su variante de Urinagi finalmente cayó en el candado del dolor. No hay más nada que hacer. Lo apresó. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer para el luchador. Tiene que rendirse. Ciampa tiene que rendirse. Sin embargo, trata de poner la pierna sobre la cuerda. Es providencial lo que quería hacer, pero imposible. ¡Imposible! Pero viste todo el tiempo que le tomó. ¡Wow! El ganador todavía campeón de Estados Unidos. Y qué trabajo el que ha tenido que pasar, pero es el todopoderoso Bobby Lashley. Y oye, hemos visto candados del dolor, pero la cantidad de tiempo que se tomó Ciampa antes de aceptar que de verdad no podía realmente luchar contra ese candado del dolor de alguna manera, pero se tardó mucho en rendirse, ¿eh? El todopoderoso Bobby Lashley logra retener su campeonato de Estados Unidos, pero hay que decir que el resultado pudo haber sido muy diferente, sobre todo si AJ Styles no llegaba a nivelar las cargas, porque la verdad es que AJ Styles y el Miz se fueron en tremendo pacatafuacata y atuquiti, se enredaron al lado del ring, pero terminaron incluso tras bastidores, dieron vueltas por toda la arena básicamente. Ahora, esto nos regaló un combatazo para el evento central, porque sería AJ Styles contra el Miz en un combate que permitiría que ellos, digamos, desataran sus frustraciones, que dejaran los resentimientos atrás, porque era sin descalificaciones. ¿Qué? Encendido y por viene por la tercera. Llegó, esto se acabó. 1 y 2. ¿Qué? ¿Qué? Qué Oye, una cosa es sin loable. descalificaciones y otra cosa es apartar. Un momentito, no hay descalificaciones. Ciampa, por favor. No hay descalificaciones. Usted no Te revire. digo, y después te pregunto que por qué tú crees que AJ Styles detesta a Usted Ciampa no y revire. detesta al mismo. Es sin descalificaciones, no sin revire. descalificaciones, se acaba de llevar la victoria, era de él. ¿Cómo si no ganó? ¿Cómo se llevó la victoria si no ganó? Por favor, esto es increíble. Bueno, esto se convierte en un combate en desventaja. En desventaja hace rato, pero Ciampa tiene que estar más que cansado. ¿Quién Eso- lo manda a meterse en esto? Eso es nobueno.com, como lo es la idea del fenomenal. ¿Será que va a pasar lo que yo creo que va a pasar? Oye, que acaba de luchar contra el todopoderoso campeón de los Estados Unidos. Y mira, se da pobrecito. cuenta de que tiene que tener cuidado. Ay. Ciampa se quedó con ganas. Ciampa se quedó con ganas. ¡Ay, suplex! Ciampa se quedó con ganas. ¿Cómo lo bloquea el fenomenal por segunda vez? A la tercera va la vencida. ¡Oh, no! ¡Ah! El rostro. Se está tambaleando. El casi campeón de los Estados Unidos con el veterano fenomenal ha sido conectado y ha roto la mesa con su anatomía. Y esta no es la noche de Ciampa, pero parece que tampoco Bien. es de AJ Styles. 1 y 2 y no progresa. ¿Viste ese impacto a la cara? Y parece que tiene más. Mira, estaba sonriendo AJ Styles. Catapulta. Cuidado, Miss. Ay, Cuidado, ahora Miss. sí. Ay, ¿vieron lo que yo vi? AJ. ¿Vieron lo que yo vi? ¡Agua, hombre, agua! ¡Agua! ¡No! ¡Fuego es lo que hay aquí! Con la silla y la rompecráneos para sellarse la victoria. Es todo para el hombre asombroso. ¡Papita! ¡Maní! Y No. ya yo te la iba a cantar que le No. anotaras la asistencia a Ciampa. Le No. dio un silletazo. Mira, con la silla le tiró la silla en la cabeza. ¡No! Cae mareado, La cae rompecráneos. desprotegido, cae no siendo dueño de sí mismo. Luego le regalan la rompecráneos y aún así AJ Styles
se niega a caer ante un conteo de 3. Es Amigos, increíble. yo sé fenomenal. que es un combate asombroso. Asombroso como el Miz. El universo lo está cantando. Yo no estoy mintiendo. Lo dicen ellos, no yo. Y el combate continúa. El palo de Kendo en posición del cuarto bate. Y sigue hacia adelante. Qué buena pinta la del Miz. Debo agregar entre paréntesis. Y buscando la figura 4. Lo canta bonito. No. Al esquinero se golpeó con la silla. Es Se fenomenal. acabó. Puede aprovechar el Ahora momento. sí que se acabó. Ya está. De esta no lo salva El Clash, nadie. el Clash para el Miz después de todo lo que ha hecho en el combate. 1 y 2 y 3. Bueno, el Miz se lució igual, ¿verdad? Pero el ganador fue el fenomenal. Bueno, El Miz necesitó de ayuda y un bastante vapuleado Ciampa llegó a ofrecérsela, pero aún así la victoria, y hasta debo cantarlo como el desquite, porque eso es lo que es desquite para AJ Styles. no estoy seguro. Con el Miz, uno nunca sabe. Los Ángeles. El próximo abril. Ven a ver el show más grande del entretenimiento en vivo. Se acerca el evento taquillero de 2 noches. WrestleMania va a Hollywood. WrestleMania 39 va a Hollywood y no te lo puedes perder. Es sábado 1 de abril y domingo 2 de abril desde el SoFi Stadium de Los Ángeles. Y los tickets ya están disponibles, así que no te quedes por fuera. Compra el tuyo ya. Tienes que estar ahí, pero vamos, nos estamos adelantando porque antes de llegar a WrestleMania nos espera mucho pacata, fuacata y atuquiti, mucha acción y sobre todo esta próxima semana aquí en WWE. Así es, porque luego de ser pisoteado en la fiesta más ardiente del verano por Seth freaking Rollins, Riddles, oye, la verdad es que se lesionó aún más el plexo braquial y se quedó con las ganas viendo a Rollins en Raw alardeando al respecto. Así que luego de 2 semanas de ausencia, finalmente tendremos una actualización exclusiva de labios del propio Bro original, Riddle. Dakota Kai e Io Sky dan sus primeros pasos hacia el dominio en la división femenina y esto acabando con el equipo de Dana Brooke y Tamina. Pero ahora hay otros equipos que se interponen ante ellas en este torneo por la oportunidad de convertirse en campeonas en pareja y son mujeres que buscan bajar a Dakota Kai e Io Sky. Son Alexa Bliss y Asuka quienes se enfrentan al equipo de Nikki ASH y Doudrop en este torneo buscando campeonas en pareja que continúa esta semana en Raw. Con otra victoria sobre Ludwig Kaiser, Shinsuke Nakamura se ha ganado la oportunidad de enfrentarse a Gunther por el campeonato intercontinental, pero Kaiser sabe que tiene que realzarse por los errores que ha cometido, así que Nakamura es mejor que tenga cuidado cuando choque con el ring general, el general del ring en SmackDown. Así es, familia, hemos visto mucha acción, nos espera mucha acción en el futuro y no te la puedes perder. Se avecina en el futuro lejano WrestleMania 39, pero cerquita está Clash at the Castle y quién sabe lo que pueda pasar allí, así que no te lo puedes perder ni la acción de la próxima semana. Es que la acción llueve aquí en WWE y sabes que te ponemos al día aquí en WWE en español, así que te esperamos la próxima semana. Soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos, que la semana que viene bailamos más.